fama te espera ya, por los caminos del incapaz, sigue sus huellas sin descansar. Ecuador, tierra de volcanes. Dueño del tiempo, hermano del sol, labras la tierra con tu sudor, porque seguido de aquí ya, tu poncho al viento te agita ya. Esta es una tierra cubierta por la niebla y saturada de mitología y animales legendarios. Es la morada de los dioses que adoraban los antiguos pueblos cuyos descendientes todavía trabajan la tierra a la sombra de los volcanes. Más de 30 volcanes dominan este paisaje. Flanqueando la línea del Ecuador, se alzan dominando las selvas tropicales de las tierras bajas de la República de Ecuador. Algunos de ellos son tan altos que sus cumbres están permanentemente cubiertas de hielo y nieve. Al norte de Ecuador, los Andes se dividen en dos cordilleras paralelas a lo largo de las cuales se alzan los grandes volcanes formando un pasillo llamado la Ruta de los Volcanes. Las cimas nevadas de los volcanes se elevan por encima de las nubes que empapan la selva, cubriendo las laderas más bajas de una exuberante vegetación. Esta húmeda selva es el medio natural en el que habitan las criaturas más especiales de Sudamérica. El oso de anteojos. Los antiguos pobladores de los Andes creían que este animal era portador de los mensajes de los dioses que habitaban estas cumbres inaccesibles. Y sin embargo, aún hoy en día es muy poco lo que se conoce sobre estos animales, la única especie de osos de Sudamérica. La enmarañada vegetación de las laderas da cobijo a una de las comunidades de pájaros más variadas del mundo. El ángel de sol de garganta púrpura es solo una de las aproximadamente 120 especies de colibríes que habitan en Ecuador. Los ríos que descienden de las montañas excavan rutas en la selva. Estas turbulentas aguas no serían seguras para un pato común, pero los patos de torrente son capaces de desplazarse cómodamente sobre y bajo la superficie de las corrientes más fuertes. Estos singulares patos habitan durante toda su vida en un tramo de río muy reducido, de entre 1 y 2 kilómetros de longitud. En contraste con el oso de anteojos, que recorre extensas áreas de bosque tropical vagando en busca de alimento. Este cachorro de 10 meses ya es capaz de trepar a los árboles y está aprendiendo qué frutos se pueden comer y cuáles no. Pero en este árbol joven, la mayoría de los frutos se encuentran al final de las ramas. Estas son demasiado frágiles para soportar el peso de un oso, pero perfectas para que se posen los pájaros que se alimentan de fruta. La madre es lo suficientemente experta para resolver esta dificultad. Ahora tanto la madre como el cachorro podrán alimentarse de la fruta caída. Este comportamiento puede parecer destructivo y nocivo para el árbol, pero los osos se desplazan constantemente, lo cual concede el tiempo necesario para que se regenere la vegetación. El territorio por el que vagabundean los osos de anteojos se extiende mucho más allá de la selva.
Este macho ha ido más allá del límite de la selva hasta llegar al páramo. Aquí, a unos 3000 metros de altura, los árboles han sucumbido a los rigores de la altitud y en su lugar crecen bromeliáceas gigantes, también llamadas pullas. Las pullas florecen solo una vez en la vida. Antes de que llegue este momento, la planta genera gran cantidad de azúcar para acelerar el crecimiento de la espiga, que puede alcanzar los 3 metros de altura. Entonces, la concentración de azúcar convierte los tallos de la planta en un manjar irresistible para el paladar de los osos. Los colibríes tratan de modo más respetuoso y útil a las pullas. El colibrí, brillante rayo de sol, fecunda con polen las flores que escapan a la atención de los osos. Para mantener esta actividad febril, los colibríes tienen que alimentarse casi incesantemente con néctar. En el frío páramo, donde escasean los insectos polinizadores, los pájaros son los más adecuados para realizar esta tarea. Finalmente, las flores polinizadas producen las semillas que asegurarán el alimento de pájaros y osos en el futuro, aunque no precisamente esta. En lo más alto del páramo habita otro animal legendario. El caracará carunculado, al que los indios quechuas llaman curiquingue, aparece frecuentemente en sus bailes y canciones y es considerado un símbolo de buena suerte. Aquí arriba, las lombrices son parte fundamental de la dieta. Los continuos vagabundeos de los osos de anteojos pueden haber dado origen a la creencia de que son mensajeros de los dioses. Estos osos vagan desde las cálidas selvas de las estribaciones andinas a los altos páramos, llegando casi hasta las extensiones cubiertas de nieves perpetuas. Aquí, el aire enrarecido, las temperaturas permanentemente bajo cero y los helados vientos dan lugar a un paisaje inhóspito. Es el reino del cóndor de los Andes, el mayor pájaro volador de Sudamérica. En este yermo lugar habita también uno de los pájaros más pequeños del mundo. El colibrí estrella ecuatoriana vive a unos 4000 metros de altitud y se alimenta principalmente del néctar de las eternas flores del chuquiragua. El tremendo esfuerzo de revolotear inmóviles en el aire a esta altitud es tan agotador que estos colibríes casi no lo hacen. Los colibríes estrella necesitan para anidar lugares abrigados que ofrezcan protección contra los vientos helados y las frecuentes granizadas. Las hembras son las encargadas de construir los nidos. Estos son grandes y resistentes y están bien aislados con musgo, vilanos y plumones. Esta cavidad poco profunda es el sitio perfecto para construir un nido. Pero los lugares con estas características son bastante escasos y este en particular lo comparten 6 o 7 hembras. La construcción de un nido es una labor lenta y agotadora, ya que las hembras tienen que hacer frecuentes paradas para descansar y reponer fuerzas. Mientras algunas hembras se afanan por encontrar los materiales necesarios para construir su nido, otras se aprovechan del trabajo de las primeras y cuando están descuidadas les roban lo que han encontrado. Así puede perderse el trabajo de toda una mañana. El hurto a semejante escala retrasa la construcción de los nidos y dado que estos deben ser grandes y sólidos, una hembra puede tardar hasta 4 meses en terminar su nido.
Un búho comparte la cueva con ellos durante el día. A pesar de que le gusta comer pájaros, los colibríes estrella son demasiado rápidos para él. En el páramo, las bromeliáceas gigantes todavía no han florecido, pero para los osos de anteojos siguen siendo muy atractivas. Para llegar a la base de las duras hojas donde la planta almacena el azúcar, hay que romper sus defensas. Pero hay otro mamífero contra el que sí son totalmente efectivas. En los páramos más remotos habita una de las criaturas más amenazadas y difíciles de ver de Sudamérica: el tapir de la montaña. El tapir de la montaña es de menor tamaño que el de las tierras bajas y su espeso pelaje, que le protege del frío, ha dado lugar a su otro nombre: tapir lanudo. Con su sensible olfato, busca plantas más blandas que la espinosa puya. Por desgracia, existe la creencia de que ciertas partes del tapir poseen propiedades medicinales y muchos de ellos mueren a manos de los cazadores. Por eso, actualmente, solo sobreviven en las regiones más inaccesibles de la ruta de los volcanes. Entre los picos nevados, el páramo se extiende formando un paisaje tallado por los glaciares, esculpido por los vientos y bruñido por las aguas. Inhabitable para los seres humanos y el ganado, se ha convertido en el último refugio para la fauna salvaje de Ecuador en mayor peligro de extinción. Los remotos lagos, algunos de ellos formados sobre los cráteres de volcanes extinguidos, son a menudo otro foco de actividad. A pesar de la bajísima temperatura de sus aguas, en este lago hay suficientes insectos acuáticos y larvas para mantener a una colonia de colimbos argénteos que ahora están construyendo nidos flotantes semejantes a balsas. Los materiales para construirlos son escasos y por ello la competencia es dura. Cada pareja debe defender su nido de los intrusos que intentan robar los materiales. Si les roban demasiado, la balsa puede hundirse. El nido flotante forma una plataforma elevada que sirve para el apareamiento y también para mantener los huevos por encima del nivel del agua. La vegetación en descomposición genera calor y ayuda a mantener los huevos calientes. Poco después de que los polluelos rompan el cascarón, los padres abandonarán el nido y los llevarán a aguas abiertas. Aquí arriba, en el alto páramo, el clima condiciona la vegetación. Las plantas cubren la tierra formando espesos matorrales de hojas duras y céreas que resisten los fuertes vientos, las temperaturas extremas y la intensa radiación ultravioleta. Y sin embargo, esta vegetación es vulnerable al ganado lanar y vacuno, especies traídas al páramo por el hombre. Estas especies han sustituido casi por completo a las llamas y alpacas, especies de pezuña blanda que dañaban menos la vegetación del páramo. Desde hace tiempo, la agricultura también ha arrebatado mucho terreno a la selva y al bosque. El fértil valle que se extiende a lo largo de la ruta de los volcanes se cultiva de modo intensivo desde hace miles de años. Antes de la llegada de los españoles, los incas y sus antecesores cultivaron patatas, maíz y quinoa en estas pronunciadas pendientes, al igual que hacen sus habitantes actuales hoy en día. Toda la familia participa en la cosecha de la quinoa. Este cereal, parecido al mijo, es rico en proteínas y se utiliza principalmente para hacer sopa.
Hoy en día es poco frecuente que los habitantes de los valles cultivados vean cóndores de los Andes, y sin embargo siguen admirándolos como símbolo de fuerza masculina y virilidad. Pero esto no garantiza su supervivencia. En Ecuador existen actualmente menos de 100 cóndores, que en gran parte dependen para sobrevivir del ganado que muere accidentalmente. Los cóndores se reproducen lentamente. Tardan 8 años en alcanzar la madurez y conseguir el bello plumaje negro y blanco de los adultos. En el pasado, gran parte del páramo pertenecía a grandes haciendas, pero las reformas agrarias abolieron la mayoría, dejando que los caballos y el ganado vagaran libremente como animales salvajes. En la actualidad, los cadáveres de estas especies son el principal alimento de los hambrientos cóndores. Un caballo muerto atrae a otros animales carroñeros antes de que llegue el cóndor. Los caracarás tienen polluelos que alimentar y el cadáver supone una fuente de alimento para varios días. Pero ni ellos ni el gavilán dorsirrojo podrán comer hasta que alguien desgarre la dura piel del caballo. Esa es la misión del cóndor. Estos buitres del Nuevo Mundo se sirven de los fuertes vientos del páramo para remontarse lo más alto posible y examinar grandes extensiones de terreno en busca de carroña. Su olfato no es bueno, pero consiguen localizar los cadáveres gracias a su extraordinaria visión. Pero son reacios a posarse en tierra, y tienen sus motivos. Con el buche lleno, apenas son capaces de remontar el vuelo y se convierten en presa fácil para los granjeros que erróneamente los culpan de matar a las crías de los animales domésticos. Por eso pueden llegar a pasar días hasta que se deciden a bajar a tierra a comer. Al llegar los poderosos cóndores, los caracarás y gavilanes dorsirrojos se retiran a una distancia prudente. Incluso los cóndores jóvenes deben esperar hasta que los adultos se hayan saciado. Aunque el pico del cóndor es adecuado para desgarrar carne, sus garras no tienen la fuerza suficiente para levantar presas vivas, como afirma la creencia popular. Incluso entre los animales carroñeros existe un escalafón, y así los cóndores se retiran ante la llegada de un zorro del páramo. Normalmente estos zorros se alimentan de pequeños roedores y conejos, pero no por ello desprecian la oportunidad de darse un banquete fácil. Con un trozo de hígado le basta por el momento, pero el zorro, como los cóndores, volverá más tarde a por más. Los caracarás tienen polluelos hambrientos que alimentar, y ahora que el zorro se ha ido, por fin pueden tomar su parte. Uno de los polluelos de los caracarás ha resbalado fuera del nido y todavía no tiene fuerzas suficientes para volver a entrar.
Sus padres llegan con la comida, pero hacen oídos sordos a sus llamadas de auxilio. Aunque la situación del polluelo es desesperada, los padres ignoran sus súplicas. Por instinto, solo reconocen como propia a la cría que está dentro del nido, un rasgo curioso del funcionamiento del cerebro de un pájaro. Con casi 6 kilómetros de altura, los grandes volcanes se interponen en el camino de los vientos procedentes del Océano Pacífico y la cuenca del Amazonas. El aire, cargado de humedad de las laderas, se condensa formando un manto de nubes. El oso de anteojos es un visitante habitual de estas elevadas regiones. Su grueso pelaje ofrece una buena protección contra el frío y la humedad. Normalmente son animales solitarios, pero durante la época de la reproducción, macho y hembra conviven. El macho es mucho más grande que la hembra. A esta diferencia de tamaño se debe la errónea idea de los pobladores de la zona de que existen dos tipos diferentes de osos de anteojos. Esta hembra está entrando en celo, pero todavía no acepta las proposiciones del macho. Quizá tenga más suerte dentro de 1 o 2 días. Mientras tanto, puede gozar de la compañía de los dioses. Estas cumbres heladas inspiraron muchas creencias en la antigüedad. Los amerindios las dotaron de género y personalidad, y muchas de ellas eran lo bastante imponentes como para ser consideradas la morada de sus dioses. En cierto sentido, estas montañas están vivas. En Ecuador se encuentran algunos de los volcanes más activos de los Andes. En cualquier momento, sus cráteres humeantes pueden estallar con explosiva violencia. Esto infundía miedo y respeto a los pueblos que habitaban los páramos. El Chimborazo es la montaña más alta de Ecuador. Aunque el volcán se extinguió hace mucho tiempo, Taita, o Padre Chimborazo, es, según la mitología de los indios Puruá, el creador y protector de la raza. Para algunos, Taita Chimborazo proporciona, aunque duro, un medio de vida. Cada semana, Felipe Hayes se aventura más allá del límite de las nieves perpetuas para cumplir con una tradición que ha existido en su familia durante muchas generaciones. Estas gentes, criadas en los páramos más altos del Chimborazo, son capaces de resistir el intenso frío y el aire enrarecido sin ningún equipo de montaña ni vestimenta especial. En realidad, a lo que suben aquí arriba es a recoger hielo. Esta mina de hielo lleva muchos años en funcionamiento. Es un glaciar fosilizado cuya corteza de cenizas ha sido raspada gradualmente por generaciones de hieleros. El hielo se corta en bloques de unos 25 kilos. Un burro de carga o un mulo es capaz de transportar 2 bloques.
Puede que el origen de esta tradición fuera satisfacer la demanda de hielo de la cálida zona costera de Guayaquil, pero actualmente el hielo solo llega a Riobamba, un pueblo de la montaña. Hoy en día, la gente tiene frigoríficos y neveras, pero en el mercado de Riobamba, el hielo de Taita Chimborazo sigue siendo el más apreciado, quizá por las propiedades místicas que le atribuye la tradición. Después de un duro día de trabajo, Felipe y sus compañeros regresan a su aldea mientras los dioses quedan solos entre las sombras que se alargan. Indio de raza brava sois, nadie lo podrá negar jamás. Cuidas tus ritos ancestrales en lo profundo de las quebradas. Indio de raza brava sois, nadie lo podrá negar jamás. Cuidas tus ritos ancestrales en lo profundo de las quebradas. Al anochecer, mientras los colimbos argénteos se disponen a dormir, extrañas criaturas comienzan a aparecer en el páramo. El Peripatus es una criatura misteriosa. Aunque en otros tiempos se pensó que era un molusco, en la actualidad se considera que es parte lombriz y parte insecto. Su cuerpo es suave y blando como el de una lombriz, pero sus gruesas patas, terminadas en un par de garras quitinosas, indican su parentesco con los artrópodos, grupo que incluye a crustáceos e insectos. Junto a las rápidas corrientes vemos aparecer a un ratón, pero este no es un roedor cualquiera. Sus diminutos ojos y orejas, dedos orlados y pelo aterciopelado e hidrófugo constituyen un equipo perfecto para pasar mucho tiempo en el agua, ya que este es un ratón pescador. No muy lejos aparece uno de los batracios más notables del mundo. La gastroteca, o rana marsupial, desova en pequeñas charcas poco profundas. La rana transporta los huevos en una bolsa en la espalda hasta que los renacuajos están lo suficientemente desarrollados para defenderse solos. El agua fría entra en la bolsa de la madre y estimula a los renacuajos. Entonces ella les ayudará a salir abriéndoles la bolsa. En las charcas pequeñas, los renacuajos más desarrollados se encuentran relativamente a salvo. Pero los peces que duermen cerca de las orillas desconocen el peligro que corren. Los bigotes de este ratón son largos y sensibles, y con ellos detecta las menores vibraciones del agua. El ratón pescador ataca, pero la lucha es dura, ya que la presa casi tiene el mismo tamaño que el atacante. Los modales del Peripatus en la mesa dejan bastante que desear. Acaba de inmovilizar a una cucaracha con un potente chorro de una sustancia pegajosa que segrega su riñón. Valiéndose de sus mandíbulas espinosas, el Peripatus muerde repetidamente a su víctima, inyectándole una saliva corrosiva que la mata y convierte su carne en una especie de papilla fácilmente digerible.
Pueden pasar 3 semanas hasta que el Peripatus vuelva a comer. Mientras tanto, repondrá la carga de pegamento necesaria para inmovilizar a su próxima víctima. Sin embargo, el ratón pescador tiene que comer varios peces cada noche. Con la puesta de sol, las temperaturas del páramo han descendido rápidamente. Mucho antes del amanecer, la vegetación se cubre de escarcha y hielo. Durante las gélidas noches del páramo es fundamental mantenerse seco. Como cualquier mamífero acuático, el ratón pescador invierte mucho tiempo en impermeabilizar su pelo. En cuanto amanezca, se ocultará en su madriguera hasta que vuelva a caer la noche. Cuando rompe el alba en el alto páramo, las montañas resplandecen con el primer sol de la mañana. Mientras la escarcha empieza a derretirse, la luz desvela una tragedia. El polluelo de Caracará, que cayó fuera del nido, no recibió alimento alguno de sus padres y ha sido incapaz de sobrevivir a la noche. Los colibríes estrella pasan las horas de oscuridad en un estado de letargo, durante el cual el ritmo de su corazón se reduce 20 veces con respecto al del día. Si no redujeran al mínimo sus funciones vitales, no podrían sobrevivir a la fría noche. Ahora empiezan a desperezarse mientras el sol calienta las paredes de la cavidad rocosa. Después de entrar en calor, hay tiempo para bañarse y acicalarse antes de emprender una jornada de intensa actividad. El calor del sol también despierta a los cóndores. Estos esperarán a que aparezcan las corrientes térmicas para abandonar sus perchas. Los colibríes estrella, que tienen crías que alimentar, vuelan incesantemente de flor en flor, recogiendo nuevas provisiones de néctar. El polluelo de Caracará, que ha sobrevivido, goza ahora de la atención exclusiva de sus padres. A estas horas, los adultos cazan pequeños lagartos que dormitan bajo el sol. El padre quiere despedazar el lagarto en pequeños trozos, pero el hambriento polluelo parece querer engullirlo de un bocado. Y finalmente lo consigue. Cuando los lagartos se ocultan, los caracarás adultos vuelven a concentrarse en las lombrices. El agua del deshielo que produce el calor del sol en los glaciares inicia su viaje hacia la selva y el mar. Esta región, envuelta en nubes y lluvia, es una de las más húmedas del planeta. La corriente se transforma en cascadas y arroyos torrenciales. La arrolladora fuerza de estos ríos erosiona incesantemente los altos Andes, transportando tierra y nutrientes vitales a las selvas tropicales que se extienden a sus pies.
La violencia de las aguas puede causar problemas incluso a estos expertos patos de torrente que ahora tienen 2 crías que cuidar. Pero los padres se han distraído momentáneamente a causa de este pequeño siluro que ha pescado la madre. Aunque los polluelos son buenos nadadores desde que salen del cascarón, prefieren buscar alimento en aguas más tranquilas. Su pico, como el de los adultos, es estrecho y flexible, lo que les permite capturar con facilidad los insectos y crustáceos que se ocultan entre las grietas. Sin embargo, la fuerza de la corriente es tal que puede arrastrar a los jóvenes con facilidad. Los padres se mantienen siempre en guardia para acudir con rapidez al rescate si alguno de los polluelos está en apuros. Todo lo que la madre puede hacer es guiar al polluelo entre las rocas y remolinos por el camino más seguro hasta reunirse con el resto de la familia. Por fin está a salvo. Los profundos valles y gargantas por los que discurren los ríos constituyen los únicos pasos naturales que atraviesan la, por lo demás, impenetrable selva tropical. Este manto de espesa vegetación representa una de las mayores riquezas de Ecuador. Los árboles están cubiertos de plantas epífitas. Estas bromeliáceas no son parasitarias, sino que se alimentan de la humedad y los nutrientes de la atmósfera y de los troncos empapados de los árboles. A pesar de la variedad de plantas tropicales, los osos de anteojos siguen prefiriendo las bromeliáceas para alimentarse. Estas hojas fibrosas y difíciles de digerir llegan a representar la mitad de su dieta. No hay muchos animales que puedan comerlas, pero para los osos constituyen un auténtico manjar. Este cachorro tiene 4 meses de edad. Juguetón y travieso, explora la selva en la que algún día tendrá que sobrevivir solo. Con un cachorro tan pequeño, la madre nunca se aleja demasiado y por ello no trepa a mucha altura. Al fin y al cabo, a ras de suelo hay plantas suculentas en abundancia. La parte blanca de la base de las hojas es el bocado favorito de los osos. El joven cachorro no posee todavía la fuerza necesaria para romper las hojas y llegar al delicioso y nutritivo corazón de la planta. Incluso a esta edad, su madre todavía tiene que amamantarlo. Pasará aproximadamente 1 año con su madre, familiarizándose con el terreno y los sonidos de la selva y aprendiendo de ella qué frutos y plantas son buenos para comer. El cachorro observa a su madre atentamente, pero en árboles tan húmedos y resbaladizos, a veces ni siquiera ella puede dar un buen ejemplo.
La caída no ha sido grave, y ni el cachorro ni la madre parecen darle mucha importancia. El oso de anteojos comparte la selva con uno de los pájaros de plumaje más llamativo de Sudamérica, un pájaro al que se oye con más frecuencia que se ve. Si Sudamérica tuviera que elegir su propia ave del paraíso, seguramente sería esta, el gallito de roca, un pájaro realmente digno de ser contemplado por los dioses. A lo largo del año, los machos se reúnen en zonas tradicionales de cortejo llamadas leks. Cada uno ocupa su lugar, que ha sido limpiado previamente de hojas y follaje para que se le pueda ver bien incluso en medio de la espesura. En estos leks, los machos se exhiben para atraer la atención de las hembras. Los machos ejecutan su espectacular danza por parejas. La llegada de una hembra provoca gran agitación entre los machos. El plumaje de la hembra es de color marrón grisáceo, el color perfecto para camuflarse en los lugares oscuros y sombreados donde anidará. Los machos pueden permitirse ser más llamativos, ya que no tomarán parte en la cría de los polluelos. Todos los machos intentan desesperadamente llamar la atención de la hembra, pero ella se toma su tiempo antes de elegir al mejor gallito de roca. Si bien una hembra puede llegar a ser cortejada hasta por 14 machos, suele haber uno dominante que es el que acapara la mayor parte de los apareamientos. El mismo sitio, o lek, sirve normalmente para varias generaciones. Apenas se conocen unos pocos leks en todo Ecuador, debido a que siempre están situados en lugares inaccesibles. Por desgracia, la selva tropical se encuentra en continuo retroceso. La civilización avanza constantemente entre los enmarañados valles, mientras la selva va perdiendo terreno ante los campos de cultivo. El maíz es uno de los cultivos más antiguos de los Andes y del que hay una gran demanda. Desde hace miles de años ha constituido uno de los alimentos básicos de la región, especialmente para la gente más pobre. Para el oso de anteojos, el maíz es un regalo de los dioses y un bocado irresistible. Pero robar la comida ajena es una actividad peligrosa. Los osos cogen las mazorcas cuando están tiernas y dulces, justo antes de que estén listas para la cosecha. Tal es el apetito del oso que puede acabar con toda una plantación en pocos días. Y su reputación legendaria de mensajero de los dioses no le protegerá de los disparos de los granjeros. De hecho, dados los poderes mágicos que la tradición atribuye a los osos, su grasa y otras partes de su cuerpo son muy apreciadas por sus imaginarias propiedades medicinales. Los osos no son los únicos ladrones que frecuentan los campos de maíz. El pico gordo amarillo es otro visitante de la selva incapaz de resistirse a la atracción de esta nueva fuente de comida. Los cambios que se están produciendo en estas tierras son constantes. En sus aproximadamente 50 años de vida, este cóndor verá cómo grandes extensiones de páramo y selva se convierten en terrenos cultivados y poblados.
Cagilla Siri, Guarmi, Guarmi, Ali, Ali, Causa Cada año hay más bocas humanas que satisfacer y la agricultura penetra cada vez más en los dominios del oso de anteojos, aumentando así cada vez más los conflictos con los colonizadores. El oso de anteojos fue considerado útil en otros tiempos como mensajero divino. Ahora es visto como un enemigo ante el que hay que defender la tierra y las cosechas. Nadie sabe con certeza cuántos ejemplares sobreviven actualmente en esta región de Ecuador, pero si la destrucción de su reino sigue avanzando, quizá necesiten acudir a los dioses andinos para que intervengan en su favor, protegiendo este extraordinario paraíso en la tierra, la ruta de los volcanes.